Con ustedes y estamos en contacto con la politóloga Jimena Costas y por supuesto nuestro colega en la Chura Tarija, Humberto Bacaflor. Y hablando de esto que está desvelando el ex fiscal Marcelo Sosa, que ya Humberto me decía ya es carente de credibilidad al estar pretendiendo embarrar absolutamente a todos. Yo no sé qué opina Jimena Costa en relación a Rubén Costas, que ha sido incluido como parte, digamos, de todo lo que ha significado el tema terrorismo. No nos olvidemos que ha acusado directamente a Raúl García Linera de haber hablado minutos antes, ha hablado con Eduardo Rosa, minutos antes de que este fuera acribillado a balazos. Bueno, vamos, Humberto, ¿algún comentario para Jimena antes de darle la más cordial bienvenida? Claro, un saludo cordial para Jimena y te digo a ti, Marianela, que si vamos a hablar de Eugenio Rojas, por favor, tu perrito, eso ponlo a buen recaudo. Usted a sus gallos, porque creo que no tiene ningún empacho con los animales. ¿Ah? Creo que siente celos, porque el perrito es inteligente, le digo. ¿Qué le diría Jimena Costa sobre este tema que es tremendamente escabroso y que hoy pretende involucrar a una cantidad de gente en Santa Cruz? Humberto. Marianela, dos comentarios. El primero, que cuando el senador Eugenio Rojas anuncia que ya no va a ser candidato, yo en el tweet dije realmente qué preocupación para todos los cachorros, pero en el tema de Rosa, el famosísimo y tan útil caso Rosa, hay varias cosas que han quedado claras en estos años. La primera es que fue el gobierno quien trajo al grupo para pisar el palito a algunos dirigentes cruceños, al parecer no a todos. Eso queda claro, ¿no? La conclusión es que algunos sí pisaron el palito, ¿no? Exacto. Pero para mala suerte del gobierno no fueron los principales liderazgos, sino probablemente algunos empresarios y algunos allegados. Tercero, queda claro que los que llevaban adelante el caso han aprovechado para enriquecerse hasta su cuarta generación a nombre de el terrorismo. Cuarto, el gobierno los ha dejado tranquilamente extorsionar sin ningún problema, mientras continúen haciendo un uso instrumental del caso para seguir amedrentando a la dirigencia cruceña. Por cierto, una quinta conclusión es que lograron su objetivo, los dirigentes cruceños se asustaron. La conclusión de lo que pasó en 2008-2009 a lo que pasa hoy es que el departamento donde más cómodo se siente el presidente Evo Morales y sobre todo el vicepresidente Álvaro García Linera es Santa Cruz. No por nada les añaden escaños, les ponen en las ciudades y el G77, y si pueden el Dakar lo llevan a los Arenales, ¿no es cierto? Claro. Hay una intencionalidad política muy clara en eso. La dirigencia cruceña fue amedrentada, funcionó el plan. Lo que más me impresiona como una sexta conclusión es que ya durante años, desde las primeras denuncias de Carlos Valverde durante los días posteriores al operativo, hasta lo que sucede ahora con las declaraciones de Sosa en el Brasil, hay incontables pruebas de la intervención de la vicepresidencia a través de Raúl García Linera, del Ministerio de Gobierno a través de Carlos Núñez del Prado y de Dorín Villegas, en este caso, y sin embargo, el gobierno sigue en pie. Yo me imagino que en cualquier país que tenga una institucionalidad medianamente democrática, un gobierno ya se hubiera caído. Y lo que sucede en Bolivia es realmente, pero incomprensible, que tenemos una serie de pruebas de que se ha cometido unas ejecuciones extrajudiciales bajo decisión del propio presidente del Estado, como él lo dijo en Caracas durante esos días, y sin embargo aquí no pasa nada y el presidente Evo Morales sigue inaugurando obras y en campaña. Esto me lleva a una última conclusión, Marianela, realmente triste, de qué es lo que está pasando
con una severa crisis de valores en la sociedad boliviana. Nos hemos visto tan acostumbrados a la corrupción, a la persecución, al autoritarismo y sobre todo a las precarias condiciones de vida que con un poco de bonanza que propagandísticamente se atribuye al gobierno, lo cual no es verdad, la gente se queda tranquila. Es decir, mientras tenga un poco de dinero, no importa si se pisotean las leyes, los derechos humanos, si el gobierno a nombre de la democracia toma la vida de algún ciudadano nacional o extranjero. Estoy preocupada por eso, estoy preocupada porque la gente se moviliza por unas razones, pero le tiene muy sin cuidado que tengamos una situación tan tremenda de la posibilidad de terrorismo de Estado desde la propia vicepresidencia y con autorización del primer mandatario, y que nadie diga nada. Y yo en lo personal tengo un enorme aprecio por la vida humana, no me interesa si son croatas, si son irlandeses, si son chiriguanos, son aymaras. La vida es la vida y me parece inaceptable que tengamos semejante indiferencia como comunidad política, como sociedad, y no hagamos nada al respecto. Lo estamos aceptando. Sí, estaba el gobierno, qué horror, voto castigo, pero son vidas, ¿no? Eso es lo que me tiene muy, muy golpeada, Marianela, de ver que lo aceptemos tan tranquilamente la mayoría de los ciudadanos en Bolivia. Bueno, y de eso precisamente hablábamos con Humberto Bancaflor minutos antes. Humberto, ¿cuál es su opinión? Adelante, por favor. Bueno, mi opinión es que yo quisiera ahorita aplaudir lo que ha hecho Jimena, porque es un resumen excelente. Yo soy uno de sus fans, ella lo sabe. Bueno, hace unos 3 días en la radio Fides, el padrecito Pérez dijo una frase que me dejó impresionado, porque llegué a la conclusión de que no soy solo yo el que habla de estas cosas. Él dijo, con empresas estatales ineficientes y empresas privadas ineficientes, yo no sé de dónde viene tanta plata en Bolivia. Esa fue la observación que hizo el padrecito. Y en el fondo hay ese problema que anotaba Jimena, ¿no? Una tremenda crisis de valores en el país, ¿no? Una crisis de valores que se ha producido, yo te diría, en la segunda etapa, en la segunda versión o forma del actual gobierno del MAS. Comenzó proponiéndose hacer una revolución con las 36 naciones y no sé qué, que y pronto cuando le comenzó a llegar a llover el maná del cielo, de un cielo que había sido de alguna manera preparado por anteriores gobiernos, ¿no? El MAS se convirtió en un gobierno derrochador y solo derrochador. Se olvidó de sus principios, se olvidó de la Pachamama, ¿no? Y yo no sé si alguna vez tuvo principios, Humberto. Y a abusar. Y en este momento yo quisiera hacer una pregunta, y se la hago a Jimena. Se la hago. Yo digo, Jimena, ¿será que la oposición, los candidatos, los partidos, se atrevan a proponer a Bolivia el fin del narcotráfico? ¿Será que se atrevan? ¿Por qué? Porque mi temor es que muchos bolivianos se han acostumbrado a que el ingreso que provoca el narcotráfico en el país es el responsable y el blindaje económico del que goza este gobierno, y que atentar contra esos ingresos sería un suicidio. Y pienso que los bolivianos, no sé qué porcentajes, me temo que sean grandes, ¿no? Dicen que estamos viviendo bien, hay que vivir bien, como nos aconseja Choquehuanca, no importa sobre quién, ¿no? Y aquí están. Mi temor es eso, Jimena, que de veras ya el país está totalmente cebado con los ingresos del narcotráfico.
una dependencia tremenda de los ingresos de esa fuente ilegal. Y me temo que cuando el gobierno dice la oposición no tiene propuesta, ¿por qué? Porque sabe el gobierno que la oposición no se atrevería a proponer el final de las actividades económicas ilegales, ¿no? Y se acordarían de cómo le fue a Banzer cuando se propuso acabar con el chapare, ¿no? Y además le vino una crisis económica terrible de la economía legal. Te dejo la pregunta, querida Jimena. Bueno, lo primero, agradecerle a Marianela por darme la oportunidad de intercambiar criterios con Humberto, que es siempre tan generoso conmigo, que además yo lo considero uno de mis mentores, él lo sabe, porque el ejemplo lo tomamos no solamente de lo académico del conocimiento, sino de la integridad de las personas, y ahí yo lo tengo a Humberto como uno de mis mentores. Bueno, yo podría apadrinar una sociedad de socorros mutuos entre ustedes para pero los reconozco así, ¿ah? Adelante, Jimena. Mira, Marianela, respecto a la pregunta de Humberto, yo ahora estoy haciendo política, yo soy parte del Frente Amplio y yo estoy diciendo las cosas abiertamente. No todas las posiciones personales son decisión de la Dirección Nacional, pero lo que sí te puedo decir en el caso nuestro es que estamos completamente conscientes de que este camino, no solamente de incremento de narcotráfico, sino de contrabando, el cooperativismo, la ilegalidad, nos están llevando a un abismo en el que no solamente se caen los gobiernos o los políticos, sino la sociedad entera. De tal manera que no puede pensarse una alternativa que no sea dándole oportunidades de empleo dentro del sector formal y además en actividades legales a la sociedad boliviana para salir de esta barbaridad. No estamos hablando solo de la producción de hoja de coca en el Chapare, estamos hablando de la libre circulación de precursores, por ejemplo, para ponerte un tema que no se hace nada al respecto. Estamos hablando de que se está lavando el dinero del narcotráfico a través del contrabando en muchos puntos del país. Nos estamos volviendo un problema para la región y en camino a ser una Mali como en el norte del África, un país de tránsito. Entonces, lo primero que te puedo decir, no se trata solamente de la decisión de un gobierno, porque este es un problema regional y global. Hay que hacer alianzas serias y fuertes con todos los países de la región y del mundo para poder controlar este punto. Segundo, hay que discutir el tema de la legalización. Este es un tema que está pendiente y que hay que debatirlo. En tercer lugar, no se trata de la persecución como en el caso de Coca Cero, del plan, y no me acuerdo el nombre que tenía de Banzer, que eran sus 4 pilares, uno de ellos el Coca Cero. Suponer que esto se resuelve persiguiendo y con violencia a los cocaleros. No, hay que darles alternativas. A quienes hay que perseguir y hay que detener y hay que sancionar y hay que devolverlos a sus países para que estén en sus propias cárceles y no tengamos que pagarles ni siquiera la alimentación, es a los narcotraficantes, algunos de los cuales han estado, incluso se ha denunciado que han tenido relaciones con algunos ministros de Estado. Tú sabes, Humberto, el caso del ministro Quintana, que ya ha sido involucrado por un lado por Maximiliano Dorado, un narcotraficante brasileño que incluso involucra a Jessica Jordan, y por el otro lado en el departamento Pando por Mauro Vázquez, también un narcotraficante brasileño, y hasta el extremo de que se ha denunciado que en Bolivia ha estado viviendo un tiempo el Chapo Guzmán, se lo encontró a su hijo tomando unos cursos en la Fuerza Aérea en Santa Cruz. Es decir, hemos llegado a un estado de descomposición en el poder, que estamos hablando de narcotráfico no solamente como una alternativa de sobrevivencia para muchos sectores de la sociedad, sino como una de las estrategias de acceso a poder económico de los funcionarios públicos. Eso se tiene que cortar de raíz y se tiene que perseguir
combatir al narcotráfico. Yo siempre diferencio la producción de la materia prima respecto a la producción de la cocaína, que están directamente relacionados, y ahí hay que reconocer que el problema es muy grande, porque tenemos en Cochabamba, en la zona de Chapare y Carrasco, una situación muy cercana a los territorios liberados de las FARC en Colombia, porque se sabe a voz en cuello que se comercia el polvo blanco por todas partes, y sin embargo el Estado no tiene condiciones. De Fidel Churco hablaba, porque bueno, se ha hecho la permanente, ya es Churco, ya no es Surco. Adelante, adelante. No, yo estaba diciendo que él fue, bueno, hacer una marcha hacia Santa Cruz para tomar por la fuerza Santa Cruz con una horda de cocaleros que iban con sus huipalas y sus fusiles, ¿no? Claro. Ayer ha pasado el tiempo, y cuánta razón tiene Ximena, ha pasado el tiempo y ayer ese mismo personaje, Fidel Churco, como dice Marianela, dijo que todo el empresariado cruceño ahora es del MAS. ¿Qué tal? Así lo ha dicho. Yo no había reparado en el asunto del diputado que le llamaron a Santa Cruz por esas preferencias, ¿no? Claro. Pero fíjate, todos tienen su... O sea que el método para conquistar Santa Cruz, en suma, Fidel Surco, no era el fusil, era... Business, los contratos millonarios, las compras totalmente locas, es la economía, querido. Claro, están bisneando, esa es la idea. ¿Qué te parece, Ximena? Bueno, precisamente, además, yo quiero recordarles que más allá del cerco a Santa Cruz, junto con un peruano que se llamaba, si no me falla la memoria, Cerrudo, Fidel Surco fue parte de alguna marcha medio curiosa de Liberalta por venir. Exacto. Claro, ¿No? claro. Entonces, que sí. Estamos viendo que uno de los operadores durante también esas acciones en el primer mandato fue el senador Surco. Ahí mucha gente ha relacionado la bomba que le pusieron en la casa, por lo cual la esposa se quedó ciega, por este tipo de relaciones peligrosas y además vinculaciones con algunas actividades ilícitas que nunca se han investigado, por supuesto. En su rol, por ejemplo, durante el operativo de Caranay, cuando hubieron 2 fallecidos y algo que hasta el día de hoy no se aclara. Es decir, podemos ir uno por uno los personajes y vamos a encontrar, obviamente, muy pocas luces, si es que alguna existe, y muchos oscuros, muchas sombras que no se investigan. El caso de Fidel Surco, que lo han puesto un poco en el congelador cuando decidió adquirir protagonismo personal y empezar a construir un liderazgo, sin consultarle primero al presidente Evo, que sabemos que no acepta competencia. Pero eso es lo que a mí me sorprende. A ver, empezamos con Eugenio Rojas, un hombre que degüella a cachorros para amenazar a Santa Cruz. Un Fidel Surco que participa en un intento violento, por supuesto, ilegal, de toma de Santa Cruz. Hablamos de relaciones del gobierno o de algunos de sus funcionarios con el narcotráfico y un montaje del caso del Hotel Las Américas, y sin embargo siguen siendo el binomio con mayor intención de voto en las encuestas. Entonces, yo estoy confundida respecto a nuestra sociedad. Yo digo, ¿cuáles son los valores? ¿Cómo se han trastocado los valores en la sociedad boliviana cuando a nombre de la bonanza la gente piensa que no importa si todo eso sucedía en el pasado? Acá es primera vez, ¿no es cierto? Y bajo ese criterio estamos en un estado de descomposición social al que ha contribuido mucho la crisis institucional que han motivado y acelerado
nuestras actuales autoridades de gobierno. Pero Humberto y Jimena, ¿cómo yo puedo corroborar incluso con algún ejemplo lo que usted está mencionando, las sombras, la corrupción, la sinuosidad de este gobierno, la forma de actuar? Un día sábado en Cochabamba, la Contraloría le aclaró que los sábados no trabaja, pero ese sábado estaban todos los funcionarios, De pronto, tampoco trabajan sábado, ¿ah? Oficialmente no trabajan sábado, pero resulta que arde en llamas la Contraloría, y adivine qué se ha quemado. Todas las denuncias de corrupción, toda la documentación contra la alcaldía, contra la gobernación y contra una cantidad de municipios. Todas las pruebas que habían contra estas personas, los procesos que se habían abierto por responsabilidades penales fundamentalmente contra el alcalde, contra el gobernador, se quemó todo. El sábado extrañamente no trabajan y suceden dos cosas curiosas. Una, se incendia, y dos, están todo el personal de la Contraloría. ¿Qué les parece? Bueno, eso es lo que prueba, es que no hay casualidades, María Ángela. Yo soy una persona de fe y siempre me he enseñado que son causalidades. Y lo que estás poniendo en evidencia me dice una cosa: tienen miedo de no reproducir el poder el 2014 en octubre, y están empezando a quemar las pruebas, y vamos a empezar a ver ratas saltar del barco para tratar de sobrevivir, y por eso cada vez salen más pruebas de una serie de irregularidades que se han cometido de toda índole y en todos los niveles del Estado. La conclusión que saco es: saben que pueden perder y por tanto mejor tratar de limpiar el terreno. Si estuvieran tan seguros de reproducir el poder del 74% que anunció Evo Morales, yo creo que a pesar de su Wilfredo Bando y de su control del poder, saben que pueden irse el próximo año en enero, de tal manera que por si acaso están empezando a limpiar la casa. Bueno, me parece que esto se va a replicar en muchas oficinas que tienen que ver, del nivel de la Contraloría, porque definitivamente donde usted pone los ojos hay corrupción. Humberto, adelante. Bueno, Humberto creo que está preparando el cafecito. Un fuerte abrazo. ¿Ah? O estaba alimentando a los gallos. ¿Ah? Lo que pasa es que las mujeres tienen más facilidad de palabra que los hombres, ¿sabías? Eso no es tratando de respirar profundo y asimilar las cosas tan interesantes que están diciendo. Ahora digo yo, Jimena, si las encuestas dicen que el binomio es el que más apoyo tiene, a pesar de todas las cosas, quizás hay que atribuir un poco ese fenómeno al hecho de que los medios de comunicación están controlados. Sí. Fíjate, yo cuando voy a la feria del mercado campesino aquí en Tarija, encuentro que más o menos cada unos 10 puestos de venta hay una vendedora que tiene una radio encendida escuchando Patria Nueva. Entonces, o sea, el trabajo es bien hecho, ¿ah? Sí. Ella recibe un sueldo seguramente, o un premio, ¿no?, por encender su radio y hacer escuchar a las demás que están alrededor las cosas que dice Patria Nueva. No informa de nada, pues. Y además a todo volumen, ¿ah? ¿No? Entonces, y después los otros medios, los que no son del Estado, ¿no?, los paraestatales, bueno, ya sabemos lo que hace La Razón y todo eso, ¿no? Hay emisoras de radio atemorizadas, hay canales de televisión atemorizados. ¿Te acuerdas, querida Jimena, del Abogado del Diablo? De acuerdo, claro que sí. Pues el programa de más alto rating en el periodismo televisivo boliviano ha sido prohibido. Hasta los monasterios, que son los dueños del canal, han recibido amenazas. Bueno, pero esa ya no es novedad, ¿ah?
hasta han asaltado, han golpeado, mire lo que han hecho con este medio de comunicación, Humberto. Claro, ahí nos hemos encontrado con Jimena en el abogado del diablo. Claro. ¿No? Entonces le han dicho a los monasterios, ¿cómo? Ustedes tienen un banco, ¿verdad? Sí. Ustedes tienen ganadería, sí. Ustedes tienen, qué sé yo, una empresa para venta de carne, sí, bueno. Y también tienen un canalcito, ¿no? ¿Qué quieren preservar más? Por favor. Lo más importante es el banco, esas cosas. Bueno, o sea, es el método ese. Los han amenazado y de pronto estos señores han retrocedido y han, sin decirlo, se cancela para siempre la existencia de este programa de televisión. Punto. ¿No? Sí, pero un pero, Humberto, porque yo comparto 100% tu apreciación y debo recordarte que esto no es la primera vez que los vemos, es un rasgo de los modelos autocráticos desde Hitler con su Goebbels, el manejo de la comunicación de masas. Es una larga historia de las máscaras del fascismo, como le llama así Juan Claudio Lechín en un libro precisamente con ese nombre. Lo que hemos visto ha sido una captura de los medios de comunicación. Creíamos que la relación era 60-40. El presidente ha dicho que es 80-20, que controlan el 80% de medios. Y al 20% restante o lo persiguen y lo acosan, como vemos con Página 7, con Fides o con otros medios, el diario, o los compran con una cantidad de publicidad que es pagada con recursos públicos, no son recursos del bolsillo del presidente, ¿no es cierto? Sí, algunos están plagados de propaganda del gobierno. Exacto. Y vemos, resultado de ello, hay una sociedad que por un tiempo, gracias a la propaganda que se la muestra como si fuera información, que en realidad es una construcción propagandística hecha en estudios, siempre tienen los spots listos de todo, lo que hacen es venderle una realidad inexistente, virtual al ciudadano, pero la propaganda tiene un límite. El límite es la realidad misma de la vida cotidiana. La gente sabe que existe más dinero en la economía, pero no está viviendo mejor. Porque vivir mejor significaría poder acceder a cierto tipo de no solamente servicios ni oportunidades, sino, por ejemplo, a actividades como el ocio, Humberto, que pueda la gente salir a un cine con tranquilidad. Y resulta que gracias al incremento del narcotráfico, los cárteles internacionales, los grupos criminales internacionales, hoy en Bolivia se detienen etíopes y senegaleses también, ¿no es cierto?, que no se sabe indocumentados qué hacen aquí. Tenemos una sociedad que está viviendo en una inseguridad que nunca antes se vio, donde han incrementado los secuestros de una manera impresionante, donde hay arreglos de cuentas y cadáveres mutilados repartidos por las zonas, la cantidad de robos y asaltos que existen, inseguridad en términos de que si llevas a alguien a un proceso sabes que nunca va a llegar a ninguna parte y vas a tener que mantener de repente al juez y a sus siguientes 4 generaciones para poder ver un resultado. Entonces no es que la gente no lo ve, y por eso te digo que van cambiando las percepciones. Mientras el presidente dice 74%, las encuestas le dicen 36, 38. Y te pongo un tema más para alegrarte el día. Elecciones en Beni, encuesta Ipsos, ya le digo Ipsos y PSP, pero sabemos que Ipsos no va a modificar sus resultados de una encuesta en un 25%. No es verdad, porque saben que se juegan la vida, ¿no?, su propia credibilidad. ¿Qué ha pasado? En las encuestas decían 20% Jessica Jordan encima de Carmelo Lenz, y sin embargo el resultado es a la inversa. Entonces no es que Ipsos mueve el 20% de sus resultados, es que la gente no dice al encuestador lo que en verdad piensa para evitarse problemas y disgustos. En muchos casos. La gente cuando ve al encuestador le dice, ¿por quién va a votar? Dice por Evo, para que nadie lo moleste. Pero el momento del voto, otra cosa es la decisión de los bolivianos. Entonces ahora el encuestador le dicen 38% que creen en Evo, cuidado que sea el 18%. Es decir, que hay mucha gente que por amedrentamiento prefiere decir lo que se espera que diga para vivir tranquilo.
Otra cosa va a ser el momento de emitir el voto en el recinto cerrado. Aquí yo quiero resaltar un solo tema que me preocupa muchísimo como demócrata que yo soy. Yo sé que vas a decir que en realidad soy anarquista, pero sí tengo mi adscripción democrática. ¿Y sabes qué, Humberto? En el área rural a la gente no la dejan ejercer libremente el voto. Y si bien yo vivo en la ciudad y represento a las ciudades, me quedo profundamente preocupada que en las comunidades del área rural, en asambleas comunales, se tome la decisión del voto colectivamente y le pongan un capataz electoral al ciudadano para entrar al recinto y verificar el voto. Es decir, le quitan el derecho a emitir un voto libre, a un voto secreto, y además... Es en realidad una dictadura sindical esta, y es un delito electoral, es un cohecho electoral. Es un delito electoral que obviamente no va a recibir ningún tipo de sanción, porque van a decir, no, pues que es voto comunitario. Claro, y veamos quién quiere, cuál de los candidatos quiere ir a hacer control electoral en el área rural. Este es otro de los temas. Nomás, pues, porque es urgente ir. Es propiedad privada de nadie. Es urgente. De todos. De todas maneras, hay que preocuparnos de esta imposición del derecho que se le restringe a los ciudadanos de las zonas más alejadas del país a ejercer libremente el voto, a ser disidentes, a opinar libremente. Es algo que yo no acepto y es algo que habrá que ver la manera de informar, de controlar durante los meses venideros. Bueno, y hay que encarar con valentía este proceso electoral, porque toda la gente tiene que apoyar, tiene que coadyuvar para mostrar, pese a que estén cooptados los medios de comunicación, tiene que mostrar la realidad de este gobierno, que es un gobierno y a todas luces narcoterrorista. Ese es el tema, Humberto. Volver al tema de Jimena sobre la crisis de valores que hay en Bolivia. Quizás habría que apelar al hecho de que, por ejemplo, con mensajes al electorado en que se les recuerde que sí, es una maravilla la plata que entra por el narcotráfico y todo eso, que muchos se han hecho millonarios, se están haciendo millonarios. Pero que también acarrea terrorismo, acarrea consumo interno y todo. No, resulta que hace 2 meses un secretario del colegio de Santa Cruz denunció que había unos vendedores de droga en la puerta del colegio. Este secretario fue amenazado y tuvo que renunciar e irse. Así están las cosas. Entonces, yo diría, Jimena, ¿qué tal proponer como una especie de una de las formas para las elecciones? En octubre vamos a decidir si se permite o no se permite la venta de droga en las puertas de los colegios. Bueno, ya antes se vendía en las puertas de los colegios, hoy se vende dentro de los colegios, y se cooptan estudiantes precisamente. Una cosa así, porque a la gente le tiene que llegar al corazón el tema. Y yo creo que los niños... Tiene que ser personalizado. Así es. Sí, exactamente, Humberto. Es una buena idea. Bueno, realmente muy interesante el aporte que hizo Jimena, Humberto.